Evangelio de hoy, cuarto domingo de Pascua, solemnidad. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14 y versículos del 43 al 52. Sabed que nos dedicamos a los gentiles. En aquellos días Pablo y Bernabé, desde Perge, siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios. Pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 99. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, versículo del 14 al 17. El Cordero será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. El que se sienta en el trono acampará entre ellos, ya no pasarán hambre ni sed, no les dará daño el sol, ni el bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios.
Versículo antes del Evangelio, Juan capítulo 10, versículo 14. Aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Yo doy la vida eterna a mis ovejas. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. El Padre y yo somos uno. Aquí Jesús nos habla de su misma e idéntica naturaleza con el Padre. Hay una sola naturaleza divina, un solo Dios. Naturaleza única en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Hijo, que asumió la naturaleza humana, sin dejar por eso de ser Dios. Por eso Jesús afirma que Él y el Padre son uno, un solo Dios en la única naturaleza divina. Esta exposición de Jesús, pese a su profundidad, fue tan clara que los judíos entendieron bien que Jesús se hacía y se decía Dios como el Padre, y por eso precisamente, porque entendieron que se arrogaba la naturaleza y el poder divinos, tomaron sus palabras como una blasfemia y quisieron apedrearlo. Las palabras de Jesús prueban su consustancialidad con el Padre y por lo tanto su divinidad. Vivencia. Jesús les echa en cara a los judíos: ustedes no creen, y esto, pese a tantas pruebas como les había presentado. Que no pueda Jesús repetir la misma acusación respecto de ti. Tan solo los llamados por Dios reciben el don de la fe. Para ello debes disponer tu espíritu por medio de la humildad y de la oración. Por la humildad, ya que nos advierte el Espíritu Santo que Dios resiste a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Y con la oración, pues hay ciertas cosas que escapan a nuestra posibilidad y solo se consiguen pidiéndolas a Dios con perseverancia y confianza filial.